aquí a quórum. Siempre hablamos de política, muy pocas veces charlamos sobre la cuestión de la tránsito de su secretaría. Me importa mucho porque tiene análisis crítico y la capacidad de disenso por lo menos ha sido notoria en cada una de las oportunidades, en tanto la mirada de construcción y de gestión vinculada con la política no da certidumbre, sino que es más bien permeable a movimientos espasmódicos del tiempo político de la Argentina a partir de la elaboración de frentes, lo que termina minando la identidad de los partidos y con ello se va afectando el sistema y con el sistema la política. Massa fue el ganador en las elecciones de agosto, estuvo seguro aquí y me dijo nosotros ganamos. Bueno, perdieron. ¿O estuviste después? ¿Tú después? Después. Bueno, fue otro dirigente entonces que me dijo que ganaba. Ah, Barreiro me dijo que ganaba. Pero bueno, en aquel momento tampoco... No, yo te dije que no perdimos una elección, sí, sino una gran encuesta. Eso, seguro me dijo que no perdimos una elección. Bueno, perdieron no solamente una elección, sino que perdieron la agenda. Y Massa empezó a marcar la agenda política. Y cuando marcó la agenda política, la fotografía que vi la semana pasada en diputados de la provincia de Buenos Aires era ubicados un gran bloque del Frente Renovador con ambición de crecer a partir de octubre. Lo mismo pasó en el Senado, ¿no? Ahí está Cef, me dice sí. Es increíble la fotografía de un partido amistoso, que fue la del 11 de agosto, eso sí lo dijo seguro. Un amistoso. Fíjese lo que es un amistoso. Si van por los puntos, no quiero imaginar. Bueno, por los puntos en octubre. Y entonces la sangría puede ser más notable. Pregunta entonces para arrancar con Oscar Siburu, ¿hacia dónde marcha el peronismo? En el orden local. Hacia el triunfo. Hacia el triunfo. Siempre ¿Ya se marchamos hacia pasó el el masismo o no? No, ni me voy a pasar al masismo. Yo creo que ni creo que todavía exista el masismo. Para que una expresión dentro del peronismo pueda considerarse tal, creo que tiene que tener una prolongación en el tiempo. Si no estaríamos hablando de narvaísmo, sí, y con el tiempo se diluyó. Sí podemos hablar de kirchnerismo, que también es una expresión dentro del peronismo. ¿Y se diluye? No, yo creo que no se va a diluir, creo que se va a transformar, como siempre se transformaron las cosas dentro del peronismo. Ajá. Es decir, más o menos sería el menemismo se transformó en dualdismo y el dualdismo en kirchnerismo. Son todos sismos del peronismo. Por eso. Quizás el kirchnerismo... Pero yo no estaría equivocado si digo esto, que el kirchnerismo se puede transformar mañana en el masismo si esto se consolida. Si vos recordás, en otros programas a través de los años siempre hemos dicho algo, o sea, yo siempre te dije, la música, la partitura es la doctrina peronista. Sí. Quien mejor la ejecutó fue el kirchnerismo. Quizás en el tiempo siempre el peronismo se fue reciclando, mutando y transformando. Quizás el ismo que viene, quizás no sea el de masismo, quizás sea otro ismo de otro nombre de otro dirigente, sí, que no me cabe duda. Pero va a ser peronismo, ese es el concepto que... Pero el 70%, si hoy vemos otras expresiones, sí, si vemos por ejemplo que Claudio Cés dice Claudio Cés es Massa, entonces estamos viendo que el peronismo está, digamos, nucleando otras expresiones respetables de por sí. Se amplía. Pero por supuesto, hace varias elecciones, desde la elección, desde el plebiscito abierto entre Rodríguez Sá, Menem y Kirchner, estamos hablando de 2003, que el 70% de la gente vota peronismo, en sus diferentes expresiones. Oscar, vos fuiste uno de los pocos, por lo menos, que pude entrevistar, que tuviste análisis crítico el día 11 de agosto, ¿no? Es decir, esto puede ser resultado negativo porque la primera vez que perdía UES, o que perdía Pueblo Libre, si querés vos, una elección después de 18 años, hay algo que está diciendo la población. Bueno, desde el 11 de agosto hasta aquí empezaron a aparecer obras. Y yo he hablado off the record con algunos dirigentes, con otros no, y lo que me dicen que la aparición de las obras hoy es contraproducente. Primero, no perdió UES, solamente perdimos todas las agrupaciones que acompañaban a UES y constituimos la expresión kirchnerista. O sea, acá no hay que poner a nadie a la derrota, somos todos. Somos todos cuando ganamos, somos todos cuando perdemos, primero. Segundo, sí, creo que sí, fundamentalmente a la gente, en el humor de la gente, la aparición de las obras... ¿Contraproducente de las obras hoy? Hoy, en el 2015 no. Y digamos, la batalla es el 2015, hoy es un combate en lo que lo vamos a, digamos, a transitar, que creemos que lo podemos revocar, digamos, el resultado de la elección, y mirando siempre al 2015, donde yo creo que tenemos que aprender
tenemos que aprender de lo que siempre habrá de gente. Se aprendió cuando fue lo de Duhalde, digamos, cuando se perdió la elección de Duhalde, y tenemos que aprender lo que dice la gente, que a veces no se tiene en cuenta, o por ahí, yo creo que lo dije al poco tiempo de la elección. Yo acuerdo con lo que dijo la presidenta a los 2 días, no lo debía haber dicho, porque era contraproducente, que la gente no interpretó, no supo interpretar un gobierno nacional y popular, y te dije, o sea, que quizás quien conduce un colectivo hoy no valora su buen convenio de colectivo de trabajo que le permite ganar una cantidad con su esfuerzo, por supuesto, pero ganar un sueldo que le obliga a pagar ganancias, o sea, valora o castiga más el pago de ganancias que el buen convenio colectivo que tiene. Creemos que los peronistas somos los mayores generadores de clase media. Yo te iba a decir eso. Primero, aún ganando buenos sueldos, creo que Moyano hizo un buen trabajo en ese aspecto, de decir, es un impuesto al trabajo. Y si empezó a comparar, Moyano como lo hizo, de que hay sectores que no están grabados, se generó una conciencia que el peronismo en ese aspecto... No, pero la realidad es que hasta ideológicamente, en octubre del 45. si vos me preguntás a mí, ideológicamente... Ahora, déjame terminar la idea de esto. El kirchnerismo lo que fue una gran máquina de generar clase media. ¿Sí? Y construir con mayor dureza lo que es la pobreza estructural. Esto lo he discutido con mucha gente, sobre todo lo que es el nivel de inclusión, que no lo quiero discutir en este momento, quiero decir, enfocando en clase media, quien le da la espalda es la clase media. Y las medidas del 11 de agosto hasta hoy apuntan a la clase media. Sí, pero quizás a destiempo. Bueno, pero esta es la realidad. Por lo menos tenemos una coincidencia de el problema que es se que apunta a la clase media. El problema es que el kirchnerismo, si lo querés, o el gobierno, una vez que generó una clase media, no supo cómo transmitir a la clase media por cómo se había generado. Esta es la realidad. O sea, ahí es donde lo que dice la presidenta de que no se supo interpretar un gobierno nacional y popular, que fue el que generó la clase media. Hay un problema serio de comunicación. Si te lo llevo al plano local, sí. ¿Qué es lo que no interpretó Güez? ¿Güez o la gente? Güez primero. No, yo creo que lo hablamos ese día. La gente expresó algo, pero quiero saber qué es lo que no interpretó. El voto en esta elección que pasó, o en esta encuesta, como decimos, fue un voto que traspasó todas las capas sociales y quizás se va a volver a revertir o no en la próxima elección, pero es un fenómeno que la gente mucho no critica quizás el proyecto nacional y popular, sino va a ser la primera elección de que yo hago política que se va a perder por el estado de ánimo de la gente. No se supo revertir el estado de ánimo de la gente, lo cual es muy complicado, porque vos podés convencer a la gente... El estado de ánimo de la gente de Moreno es cansancio ante quién. Y cansancio ante cosas que le molestan y que no supimos revertir, indudablemente, no ante una sola persona. No, está bien, cuando hablo ante quién, es correcto, es la gestión. Somos la gestión, así. Quizás... ¿Sabés qué pasa? Que hoy los afiches lo muestran en Insaurralde y solo en Insaurralde. Entonces no es una cuestión de percepción. Es una estrategia. Por eso la estrategia era, estamos todos para la elección del 11 de agosto, con el resultado del 11 de agosto, yo imagino que Insaurralde está solo. Camps va a estar en la fotografía con Güez, hablando de estrategia. Por supuesto que pierde la gestión. Yo creo que pierde la gente, no la gestión. La gente viene perdiendo hace años y vos sabés cuál es mi pensamiento y mi concepción. Lo respeto, no lo comparto. Pero... Claro, pero ¿por qué pierde? Porque en 10 años el nivel de politización no es tal. Fíjate que estamos diciendo que la clase media, o la presidenta no interpretó la clase media, y en qué nivel está la politización. Bueno, hoy es una demostración. Las medidas en provincia son claras en el sentido que van. Es la seguridad, y con los personajes que están poniendo. Es decir, se cayeron algunas banderas. Lo simbólico va perdiendo como nunca antes había perdido. Pero lo que por ahí te decían algunos dirigentes y no se animan a decirlo en público, es la bronca de haber tenido que perder una elección para ver que tenemos que tener la gendarmería, la seguridad, un montón, que hay inflación. O sea, sí, como dirigente político te da por ahí un poco de bronca, digamos, el no aceptar determinadas cuestiones antes, por eso digo que quizás la gente no cuestiona lo macro en lo político de este gobierno, sí la metodología, y lo hemos dicho en varios programas. Y bueno, y como dirigente sí, y que vos después tenés que defender en lo local y tenés que defender el proyecto nacional y popular, te jode. ¿Hasta dónde es necesario recuperar, sin desprenderse de lo nacional, algo que también lo hemos charlado en varias oportunidades, hasta qué punto es necesario recuperar la identidad local? Es muy difícil. Recuperarla, ¿no? Sí. Recuperarla un poco, ¿no? Entiendo tu pregunta.
Es muy difícil, ¿te acordás cuando hablamos de otras elecciones que yo decía que había que alambrar el distrito? Sí. Lo decíamos. Sí, sí. Y bueno, mucho no me equivocaba, ¿no? Quizás Bueno, ahora es difícil. Granados, ¿qué dicen de Granados? En Bueno, Ezeiza llevó una tarea, fue en Ezeiza, no en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Hay intendentes y precisamente quizás no, algunos no kirchneristas que por necesidad alambraron su distrito. Sí. Realmente lo que pasa es que para todos nos fue muy cómodo subir a la ola del 54% hace 2 años. ¿Fue cómodo subirse? A la ola del 54% hace 2 años, en todos los distritos, a todos con la ola. Por eso siempre hablamos de la, digamos, variabilidad, si querés, del electorado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Es un 30% que generalmente vota en contra, un 30% de un, digamos, acompañamiento del núcleo duro del kirchnerismo y un 40% que es un voto que en su momento fue volátil y fue hacia Narváez y hoy va hacia Massa. Pero que no es propio, porque después se termina diluyendo, al menos en el, digamos, en el ejemplo de Narváez. Y que no parezca la presidenta, por supuesto, es una estrategia y por ahí, si vos ves más en la profundidad, te va marcando la estrategia para hacia adelante. Sí, el que va a perder va a ser Insaurralde, no Cristina. Es una estrategia política. ¿A vos te parece? ¿Cómo? ¿A vos te parece? No, por supuesto que no. Ah, bueno. Por supuesto que no, en absoluto. Pero bueno, hay gente que... No, pero no va a perder, no digo que va a perder la elección, si va a perder Insaurralde como dirigente, yo creo que no. No, porque va a ser... dirigente Va a quedar, desconocido claro, va a quedar como el hombre que puso la cara, pero por supuesto. a ver, las lecturas no siempre son lineales, y esto lo Por aprendió eso. con el paso de los años. ¿Qué va a ser la agrupación tuya? Vos dijiste en esta elección, acompañamos lealmente a Wes. Sí, sí, sí. En esta elección no me refiero a agosto, me refiero al año electoral. Por supuesto que hablaremos con Y Mariano luego- y veremos también qué va a hacer Mariano Wes, principio, qué va a ser el proyecto en el que compartimos en Moreno. Y bueno, conversaremos como dirigente que somos, siempre dentro del kirchnerismo. Siempre dentro del Sí, kirchnerismo. sí, sí, no... ¿No es mejor decir ahora, como queda grabado, dentro del peronismo? No, es más, te lo dije dentro del peronismo cuando era gobierno del kirchnerismo, ahora prefiero decir dentro del kirchnerismo. Dentro del kirchnerismo. Sí, 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 Ajá. porque hemos tomado una decisión. O sea, los compañeros que, a que uno más allá de Moreno por ahí tiene un lazo o comparte una expresión política, hoy comparten todo un espacio dentro del kirchnerismo. Esta es así. Dentro del kirchnerismo. ¿Y Wes va a seguir dentro del kirchnerismo? Él tiene que gestionar. No me cabe duda que los próximos 2 años sí, y después veremos qué va a hacer Mariano, que conduce el peronismo, y digamos, dentro, te digo, que el kirchnerismo es la expresión dentro del peronismo. A ver, voy a preguntar. Vienen Wes antes unas elecciones que era el Wes Consejo conduce Partido. el Ahí Consejo se- del Partido. Ah, bueno. Ahí se entran a Bueno, desentramar ¿cuándo algunas son las cosas. elecciones del Consejo de Partido? Se supone que en diciembre. Ahí se empieza a desentramar un ovillo pensando en 2015. Ajá. Bien, qué buena elección va a ser esa, ¿no? Diciembre de este año. Sí. ¿Ahí se puede definir una nueva conducción? No, No. no, una nueva conducción. ¿Se puede reposicionar el peronismo a partir de la elección del Consejo de Partido de diciembre? Yo creo que se va a dar más importancia al partido, Claro. indudablemente. Ujú. Indudablemente sí, que es lo que venimos pidiendo muchos hace tiempo. Voy a hacer 3 preguntas. Vos Lo que era dijiste mal llamado pejotismo quizás va a empezar a verse con un poco de mayor cariño, ¿no? el mal llamado pejotismo. Lo llamado por, digamos, en su momento hasta casi despectivamente. Sí, ¿Mm? por muchos que hoy son adherentes al kirchnerismo y son parte del Sí, kirchnerismo. Sí, creo que se va a dar se va a empezar una gran discusión, ¿no? Wes conduce el peronismo El presidente del partido, por supuesto. y Wes conduce el kirchnerismo. Indudablemente sí. Indudablemente Pensaste sí. un poco más. Sí, porque quizás en juego de palabras, ya te digo, el kirchnerismo es una presidenta del peronismo. Si vos conducís el peronismo, conducís el kirchnerismo. No hay otro dirigente que conduzca el El tema es que hoy Massa es peronismo también. De Narváez es peronismo. Entonces, cuando empezamos a ver a partir de la primera respuesta tuya, dijiste, el peronismo gana, bueno, el peronismo tiene esto, ¿no? Es un abanico de posibilidades y no todos comulgan con lo mismo. Probablemente el armado de aquí al 2015... Sí, pero el partido es una división de los afiliados. Sí, sí. Yo arranqué diciendo que estamos en una crisis de sistema de partidos elocuente. Probablemente el regreso a los partidos es lo que le dé entidad o identidad. Bueno, pero dentro de esa crisis, Sí. donde sí es verdad que se parecieron, con todo respeto, varios partidos,
o quizás Sí. sus expresiones fueron minimizadas, como el radicalismo, y lo digo con respeto, como el partido intransigente, por decir partidos, digamos, históricos. Dentro de todo el peronismo, quizás el partido justicialista, el último tiempo, no tuvo el rol que tenía que tener de discusión política y todo lo demás, pero están totalmente en condiciones de realizar una elección interna y revitalizarse a través de la elección interna. Que desde ya, por eso no comparto las elecciones a dedo de los... La dedocracia, que lo dijiste vos. Sí, sí. Por eso yo creo que se revitaliza mucho todo órgano partidario con las elecciones internas, o todo órgano social, o todo órgano que tenga que elegir autoridad. Es decir, que vuelve el mal llamado pejotismo. Nunca se murió. ¿Nunca? Nunca se murió. Nunca se murió. El Partido Justicialista nunca murió. Y ahora lo van a ir a buscar porque lo necesitan. ¿Algunos? No sé quién es que lo ha ido a buscar. Y algunos van a ir a buscarlo. No, o sea, a ver, en el caso de Mariano West, Mariano siempre fue presidente del partido. Otros, probablemente. Probablemente sí. Van a tener que mostrar en las urnas que al afiliado justicialista son una propuesta mejor. Oscar, te hago la última pregunta y gracias por venir. Siempre es un gusto charlar contigo. ¿Qué sabes del Consejo Deliberante? ¿Por qué? Nada. Porque en esto que estamos analizando, la elección de partidaria en diciembre, si hay algo que se cuestionó de muchos de los que están hoy en el Consejo Deliberante, era el pejotismo. Entonces, en función de lo que vos viviste como concejal y ahora en el cargo ejecutivo, te pregunto si sabés algo del Consejo, si te interesa algo del Consejo, o es tan previsible lo del Consejo que no merece una sola opinión. No. Primero, yo siempre fui un total respetuoso de la función de concejal. Yo creo que, y siempre dije, he participado de Consejo Deliberante, y bueno, está presente el senador Aníbal Acef, de lo cual yo siempre que dije que rescataba, y era un orgullo a mí del origen que había tenido, haber mantenido los debates que tuvimos, y lo digo con orgullo de haber estado a la altura del senador, y creo que de la última época han sido los debates por ahí más picantes, Sí. y que se tenía un contenido por ahí hasta ideológico. Por eso soy respetuoso del organismo, también respetuoso de los concejales que hoy están. Uno se aboca a la tarea ejecutiva, por eso no sabe mucho del Consejo. Quizás lo que ya hablábamos por ahí, en su momento lo que es la vieja y la nueva política no fue trasladado a lo que es el Consejo. Por ahí yo siempre dije algo, o sea, aunque se pierda la elección y se tenga peor resultado, cosa que no va a pasar, se va a tener mayoría en el Consejo. Y creo que, no sé el grado de debate o la riqueza del debate que vaya en el Consejo, pero por una cuestión de que uno está en la tarea ejecutiva y de hecho hasta por respeto no va al Consejo, cosa que en los primeros tiempos uno hacía. Pero ya te digo, soy respetuoso en la institución y creo que es uno, digamos, de las patas de la democracia, y creo que sí siempre se tiene que tener una mirada quizás la más profunda en el Consejo, porque es quien elabora las leyes por las cuales nos regimos los morenses. Tiene que haber mucho respeto por quien compone ese cuerpo. La última breve. ¿Por cuánto pierden en octubre? ¿O por cuánto ganan? Ganamos por 1%. Ganan por el 1%. Bueno, eso ya queda, le digo a Vigo que lo marque, ganan por el 1%. Es decir, ¿cuántos puntos recuperan entonces? Son 7.000 votos que lo separan. Sí, hay que ver dónde van los votos de Narváez. Sí. Bueno, es toda una ecuación. Bien, Siburo dice que en octubre el Frente para la Victoria acá, en lo digital, le gana a Pedro Camps a Contreras, lo vamos a poner así, ¿sí? Y le gana más a Insaurralde. Sí. Gracias por estar aquí. Breve, conciso, esas respuestas son las que sirven. Pausa y viene el senador Acef y están las mamás de una escuela para charlar con nosotros, así que ya venimos. Seguro siempre deja mucha tela para cortar. Ya venimos.